Facturas y más facturas es lo que solemos encontrarnos muchas veces, ¿verdad?, al llegar a casa en el correo. Facturas que a veces son verdaderos rompecabezas. ¿Será verdad que gasto tanto? Bueno, pues vamos a hablar de facturas en el programa de hoy. Lo vamos a hacer de la mano de Ángel Dúo. Él es empresario. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento de estar de nuevo con vosotros. Bueno, un tema un poco farragoso, si se me permite la expresión coloquial, el de hoy, ¿eh? Porque tela. Sí, es complicado porque hay que tener bastantes parámetros en cuenta, pero bueno, yo creo que vamos a dar algunas claves que nos van a permitir entenderlo un poquito mejor. Bueno, pues antes de pasar a hablar con nuestro especialista, vamos a ver qué opinan ustedes sobre este tema en Opinión Pública. Algunas las de banco sí, pero el resto de la luz y de gas y todo eso, ni me molesto en entenderlas. No las entiendo, o sea, que decir. Sí, se entienden. La verdad es que no, porque mis gastos son, por ejemplo, 10 euros y luego me cobran una comisión, luego el IVA, luego el servicio de mantenimiento y luego otra serie de cosas que siempre tengo que llamar para que me las explique. A ver, entenderlas las entiendo. Hay veces que las miro por encima nada más y tampoco me paro a ver. No sé exactamente por qué es cada importe, la verdad. Pues en mi caso, por ejemplo, el gas en invierno, por la calefacción, la luz es bastante cara también, y teléfono ADSL también es caro, según dicen aquí en España. Las mías, los impuestos, la verdad, pero si no, las más temidas, pues diría la luz y el gas, todo eso. El teléfono, sobre todo el móvil y el Corte Inglés. Porque nunca sabes, vas tirando de tarjeta y cuando llega a final de mes dices, Dios mío, ¿qué he hecho? Teléfono. Sin dudarlo, teléfono, sí. Pues me parece fatal lo de manera electrónica, porque todo es hacer campaña de que hay que conservar el planeta y tal, y yo me niego en rotundo a mirarlas por el ordenador, porque todo es decirte eso, y todas las compañías que dicen eso te están achicharrando a enviarte publicidad por correo, por la calle y tal. Entonces yo me niego que sepan mal enviarme un extracto bancario o que me envíen el extracto de la luz, eso, me niego en rotundo. O sea, no voy a transigir nada que me lo envíen por internet. O sea, quiero todo en papel, porque si resulta que enviarme una hoja es tan caro, que no me envíen ningún folleto de publicidad. Pues me parece perfecto porque así se ahorraría bastante papel. Y como miro el correo diariamente, pues mejor. Yo vivo en Francia y ya es el caso, así que sí, me parece muy bien. Principalmente ya tengo varias facturas electrónicas solo. Las mías a través de internet es mucho más cómodo, se gasta menos papel. A la hora de reclamar es más fácil porque siempre reclamas vía mail y es automático. Entonces yo considero una opción muy buena. Bueno, pues ahí tenemos una serie de opiniones. La verdad es que, como decimos hoy, es un tema complicado, pero es importante porque desde luego todos tenemos que luchar cada día o lidiar con esas facturas que nos llegan. Ángel, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es tan importante comprender bien las facturas que nos llegan y por qué parecen tan complicadas algunas? Es importante entenderlas porque así vamos a saber exactamente en qué capítulos o en qué partidas estamos gastando más y por lo tanto vamos a poder incidir en ello para ahorrar, por supuesto. Y a veces es complicado porque nos envían unas facturas que contienen muchos datos, muchos números, ¿verdad? Muchos títulos que a veces son incomprensibles, palabras técnicas que no entendemos, e incluso gráficos, ¿verdad?, con muchas barras o de torta o del tipo que sea, que nos van mostrando diferentes datos. Entonces, es importante que entendamos lo que eso significa, porque nos va a dar una visión de lo que es nuestro consumo y de lo que tenemos contratado, y a la vez pues nos va a permitir tocar aquí y allá para gastar menos, que es el objetivo. Son importantes además también para, en cuanto a las empresas, por ejemplo, los servicios que nos llegan, supongo que de alguna manera tendremos que pedir explicaciones o a lo mejor pues hay cosas que no se nos han hecho, pagos que se nos han hecho de más. Es interesante también tenerlas archivadas, ¿no?, llevar un orden. Efectivamente, es fundamental que nosotros lo vayamos conservando, sobre todo porque nosotros, si hacemos
una economía doméstica razonable y tenemos una planificación de gastos, etcétera, etcétera, si nosotros las guardamos, primero tenemos un certificado, un documento de que eso se ha pagado o de que, o en el caso de que lo que queramos es conocer el consumo, lo vamos a tener ahí reflejado, pero también es fundamental porque reflejan datos como los consumos, las lecturas de los contadores, una serie de datos que están ahí y que nos permiten a nosotros comprobar. Es decir, yo puedo ir a mi contador y ver si lo que en la factura me ponen es real o no, está desfasado o no. Y esos son temas que hay que tener en cuenta, porque a veces la práctica que se utiliza, yo diría que no es la más adecuada por parte del suministrador. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestros derechos y también tener los datos a mano para poder cotejar si lo que nos dicen es verdad o no. Pues vamos a hacer el programa de hoy un poquito práctico y vamos a empezar con la factura del agua. ¿Qué significa, por ejemplo, el término bloque en las facturas domésticas? Bueno, en las facturas, el bloque se utiliza normalmente en la factura del agua y normalmente nosotros pagamos por tramos de consumo, es decir, y esos son los bloques. De 0 a 100, por decir algo, es un bloque, de 100 a 200 es otro bloque, y así sucesivamente. En el caso del agua, que es el tema que estamos tocando en este momento, hay una tarifa definida para cada bloque. Es decir, que si has consumido del primer bloque se te va a cobrar a tanto dinero, a tantos euros, y si saltas al siguiente bloque, en el caso del agua es más caro. Es decir, se penaliza un consumo excesivo. Normalmente, si tú gastas mucho de algo, en teoría tendría que ser más barato, ¿verdad? Pero en el caso del agua, como no andamos muy sobrados, se penaliza el consumo. Y esos son los bloques, esas cantidades fijas que ya previamente tienen un valor y que es el que se nos va a aplicar. ¿Qué sería, por ejemplo, servicio y suministro del canal? Son términos que nos parecen como muy extraños. Pero en el mismo nombre te está dando la explicación. Aquí lo que estamos hablando es de la cuota del servicio. En el caso del agua, por ejemplo, hay una toma general por la que circula el agua y para entrar en mi casa hay un ramal que se desvía a mi casa, que tiene una llave de paso, que tiene un contador, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se nos está, digamos, lo que se está valorando ahí. Esa cuota de servicio que se nos da por tener, en este caso, el agua en la puerta de nuestra casa. Por lo tanto, eso es un coste fijo que vamos a pagar en cada recibo, si es mensual, bimensual o trimestral, va a estar siempre ahí. Evidentemente, con eso también nos estamos garantizando que si hay alguna incidencia en esa parte de la instalación, la empresa que nos suministra se va a hacer cargo de la reparación. Mientras que de ahí hacia dentro de la casa es ya una responsabilidad mía. Si yo rompo un grifo y se me va el agua, lo tengo que reparar yo. Pero, digamos, desde el contador hacia afuera es responsabilidad de la compañía. Me cobran una cuota, pero también ellos se responsabilizan en atenderlo y en tenerlo en condiciones para darme el servicio. Es importante saberlo, desde luego que sí. Vamos con el recibo de la luz también. Llega habitualmente cada 2 meses y en esta factura encontramos varios conceptos por los que se realiza la facturación. Por ejemplo, la potencia contratada. Vamos a explicarlo un poquito. Bueno, dependiendo de la cantidad de electricidad que yo vaya a necesitar en mi casa por la instalación que yo tengo, voy a tener que contratar una cantidad determinada. 2,2 kilovatios es una cosa muy estándar y muy normal, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo que hemos comentado antes. La potencia contratada es una cantidad fija que me van a cobrar cada mes porque yo tengo esa potencia contratada. Es decir, que aunque esté de vacaciones y no se haya encendido ni una luz durante todo el mes, yo solo voy a pagar porque es una cantidad fija por el hecho de yo tener el servicio. Y es el mismo razonamiento que antes del agua. Llega hasta la puerta de mi casa, llega hasta mi contador y por lo tanto toda esa instalación es lo que yo estoy pagando y el servicio que conlleva eso, de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esos precios fijos y después tenemos los precios de consumo, que estos sí que varían un poquito. Sí, efectivamente, el valor fijo viene tarificado por Real Decreto. Esto se modifica cada X tiempo, en el caso de la luz, y se dice, bueno, pues el kilovatio va a este precio. El precio es fijo. Ahora, evidentemente, variable es el consumo. Entonces, cuando yo miro mi factura, voy a ver que yo tengo una cuota de servicio que pago siempre la misma, porque eso no varía, pero luego, en base al consumo que yo he tenido, que yo creo que esto lo conocemos todos, es la diferencia de la lectura que hay en el contador, que el mes anterior la lectura fue una determinada, este mes
vienen a leer, hay otra lectura, la diferencia entre esas dos lecturas es lo que se me va a facturar, y eso se va a multiplicar por ese precio que está establecido ya, como decía, por el Boletín Oficial del Estado, es decir, por Real Decreto. Entonces eso es algo realmente que es el Estado el que lo regula, ese factor, ese precio en concreto. Vamos con otro término habitual, consumo eléctrico. Pues el consumo eléctrico lo he explicado ya un poquito en la parte anterior. El consumo eléctrico es esa diferencia que hemos dicho, es decir, es la cantidad que yo he utilizado y que se me factura. Por lo tanto, bien, lo único que tengo que valorar ahí es si es correcto o no. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque la factura eléctrica antes era, tiempos atrás era bimensual, ¿no? Pero ya desde hace un tiempo es mensual. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona de la compañía eléctrica que venía a controlar el contador y a tomar la lectura, no viene todos los meses, normalmente. Entonces, se ha abierto un nuevo capítulo que se llama lectura estimada. ¿Qué pasa? Que realmente no ha venido nadie. Ellos hacen una estimación, más o menos, por los consumos que podamos haber tenido en el pasado y se emite un número en concreto. Cuando yo recibo la factura en mi casa, yo veo la lectura y veo si es estimada o no. Normalmente son unas columnitas, y entonces las que están en negro, digamos intenso, esa es una lectura real. Y cuando está como sombreado, es que es una lectura estimada, ¿de acuerdo? Y en el caso de que la estimación no sea correcta, yo puedo llamar a mi compañía eléctrica y decirle, mire, he comprobado el contador y la lectura que ustedes han hecho estimada no es correcta, la lectura correcta es esta. Eso lo puedo hacer, pero cuidado con esto porque a través de la lectura estimada a veces pueden llegar facturas muy altas y puede generar problemas de devolución por el banco, etcétera, etcétera. O sea que debemos de estar atentos. Pero bueno, el consumo se multiplica por el valor, como hemos dicho antes, que vale 1 kilovatio y da un total. Y eso hay que pagarlo. Tú en las lecturas estimadas entonces nos recomiendas llamar a la compañía y dar los datos reales. Yo creo que sí, porque esto luego se equilibra. Si nos han cobrado de menos, porque la lectura estimada la han hecho más baja de lo que realmente es, cuidado, porque este mes has pagado igual 30 euros, pero es que el mes que viene te vienen 100, cuando realmente eran 50 y 50. Esto desequilibra mucho la economía doméstica, sobre todo cuando vamos justitos, ¿no? Cuando en la casa, pues eso, somos mileuristas, entra una cantidad justita, a ver, te desequilibra totalmente un presupuesto. A ver, lo lógico sería periodificar ese gasto y decir, bueno, pues si son 50 euros al mes y este mes, por lo que sea, me han pasado solo 30, voy a guardar los 20. No me voy a dar un homenaje con esos 20 porque el mes que viene me van a venir de más seguro. Entonces, en el caso de que eso no se quiera hacer, no hay ningún problema, te pones en contacto, incluso hay compañías en las que lo puedes hacer por internet, entras en la página de ellos con tu clave, etcétera, etcétera, vas a lectura y pones tu lectura real. Y entonces lo que te van a hacer es enviarte una factura que compense la diferencia. En el caso de que sea de menos de lo que has pagado, te lo van a descontar en la siguiente, y si no te lo van a cargar. Es decir, pero bueno, que esa posibilidad existe, se puede hacer. Tenemos que estar un poquito más pendientes de estas facturas. Impuesto especial sobre la electricidad. Empezamos con los impuestos. Efectivamente, esto aparece ahí en la facturita y a veces nos llama la atención y decimos, bueno, ¿y cómo? ¿Y este impuesto especial para qué es? Bueno, este impuesto básicamente tiene como fin financiar la investigación y el desarrollo de la empresa que nos está suministrando ese servicio. Entonces, con este impuesto lo que se pretende es que las compañías tengan un dinero específico para reinvertir en este tipo de cosas. Entonces, eso también lo pagamos y es otro apartadito que sale ahí en la factura y que a ellos les va a permitir invertir, que por otro lado deben de hacerlo, es decir, tienen que ir buscando la forma de conseguir energías más baratas, que sean menos agresivas al medio ambiente, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, eso va por ahí. Bueno, hablemos también del alquiler, por ejemplo, el alquiler del equipo. Sí, en el caso estamos hablando de la luz. Nosotros tenemos en nuestra casa un equipo que controla, una maquinita de precisión, que es el contador, que llamamos familiarmente, ¿verdad? Y entonces este es un aparato que tiene un coste. Entonces la compañía lo que nos hace es alquilar, digamos,
ese aparato y por lo tanto cada mes tenemos una partidita dentro de nuestra factura que es el alquiler de ese equipo en concreto, un equipo de medición que tenemos instalado en nuestra casa. Vamos con más preguntas. Hoy es un interrogatorio en lugar de una entrevista, Ángel. ¿Qué sería el historial de consumo? El historial de consumo para mí es una herramienta muy interesante, porque con una gráfica podemos ver cómo ha ido evolucionando nuestro consumo por meses. Y esto, a la hora de planificar nuestra economía familiar, es muy importante, porque veremos en qué meses se consume más. Por lo tanto, si estoy en uno de los meses de valle, es decir, de los que se consumen menos, por la razón que sea, hay más horas de sol, por lo tanto uso menos la luz, o uso menos la calefacción, o el mes de agosto estoy todo el mes fuera de casa, por lo tanto consumo menos, ¿no? Entonces yo ya sé que en ese mes no voy a gastar o voy a gastar menos y tengo que ahorrar un dinero, tengo que poner aparte un dinero en la bolsita de previsiones para que en el mes, no sé, de noviembre o de diciembre, que yo sé que voy a gastar más porque lo veo en esa gráfica, poder tener ese remanente de dinero para afrontar ese gasto extra. Así es que el historial de consumo para mí es un dato muy, muy interesante para el consumidor. Muy importante. Bueno, recientemente o desde hace un tiempo se ha liberalizado además el mercado eléctrico y los consumidores conectados en baja tensión pueden recibir el suministro eléctrico de dos formas. ¿Qué dos formas son esas? Bueno, la nueva ley lo que establecía era la liberalización, ¿no? Entonces, podemos, mejor dicho, elegir cuál es nuestro suministrador o acogernos a una tarifa regulada. Podemos optar por cualquiera de estas dos. Y eso ya es una decisión del consumidor. Hay que reconocer que no se ha informado muy bien de este tema, simplemente se nos presentó en su momento como una buena posibilidad de que dentro de la competencia pudiéramos conseguir abaratar costes y tal, pero hay cosas que están reguladas de por sí, es decir, el precio está regulado. Algunos te llamaban por teléfono a tu casa y te decían, bueno, yo sobre la tarifa regulada, yo te voy a hacer un descuento, pero en contrapartida te querían fidelizar, es decir, te decían, tienes que estar conmigo, por ejemplo, 36 meses, por ejemplo. Es decir, que te daban una ventaja por un lado, pero te atrapaban por la otra. Yo creo que la mayoría nos hemos acogido a lo que llaman la tarifa de último recurso, es decir, te has quedado con la compañía con la que estabas y te están aplicando una tarifa y un servicio, ¿no? Y bueno, y estamos funcionando así. Sinceramente, a nivel de usuario, de consumidor, digamos, de casa, que es de lo que estamos hablando, no de empresas, evidentemente una bajada de precio no se ha notado, todo lo contrario. Las tarifas eléctricas han ido subiendo constantemente y estamos pagando cada vez más. Lo que pasa es que esto también ha generado algún otro gasto que probablemente tienes previsto preguntarme. Vamos a ver si nos decidimos por la electricidad en el mercado libre, los datos a facturar variarán y, por lo tanto, los conceptos de la factura. Vamos a hablar entonces de qué son los peajes. Interesante esto. El peaje estamos acostumbrados a él porque lo pagamos en las autopistas a veces, ¿verdad? Y esto realmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque en cada zona de España había una compañía eléctrica o hay una compañía eléctrica que tiene una mayor presencia. Y entonces esa compañía tiene montada una instalación, ha invertido en postes, en cableados, en contadores, toda una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, claro, si yo, que soy libre de contratar con quien quiero, no contrato ya con esa empresa que ha sido mi proveedor tradicional, sino que quiero contratar con otro, ese otro no va a montar una instalación exclusiva para llegar a mi casa. ¿Qué hace? Utiliza la instalación del proveedor, digamos, que está instalado en esa zona. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Pagar un peaje. Es decir, tiene que pagar una cantidad de dinero a ese otro proveedor del servicio para poder utilizar su instalación y ahorrarse así que todo el mundo tenga instalaciones por todos los sitios. Imaginaos por un momento lo que podía ser eso, ¿no? Que todas las compañías eléctricas tuvieran su instalación en todos los sitios, pues sean postes y cables por todos los sitios, ¿verdad? Entonces, eso también está en nuestra factura y eso es lo que se denomina peaje. Es esa cantidad que le tienen que pagar al proveedor que llega a tu casa. Interesante. Vamos con otra factura a la que tenemos que enfrentarnos también habitualmente. Se trata de la factura del gas. ¿Cómo entendemos el importe que se factura? Es exactamente lo mismo que el coste del servicio que hablábamos antes, tanto en agua como en luz. Es decir, por llegar a mi casa hay una instalación y yo tengo que pagar una cantidad fija por el hecho de tener ese servicio, y eso se paga en cada recibo, sea mensual, bimensual, y es una cantidad fija y establecida
que nos la vamos a encontrar siempre en la factura. Y la factura del teléfono, una de las más temidas por todos. La verdad es que hay un montón de operadoras diferentes y yo no sé si hay muchos cambios de unas facturas o de un tipo de facturas a otro tipo de facturas. Pues efectivamente, este es un mercado, el de la telefonía, que es realmente un mercado liberalizado en el sentido extenso de la palabra. Es decir, hay una competencia brutal y lo podemos ver. También es verdad que la telefonía es, si queremos llamarlo así, un accesorio que ha ido popularizándose cada vez más, y entonces cada vez más compañías han entrado en este mercado, y no solo compañías españolas, sino extranjeras, porque es un mercado que ha explotado en los últimos años, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí es donde podemos nosotros ahorrar más, porque se puede entrar realmente en una negociación, ahí sí que usamos la palabra negociación, con el suministrador, ¿eh? Y además son muy sensibles. Cuando llamas a un suministrador y le dices, mira que voy a cambiarme porque tengo una oferta de tal y tal y tal, siempre te dicen, bueno, espérese, y si la persona que te atiende no tiene respuesta, no te preocupes que le voy a pasar con... No quieren perder clientes. Entonces, ahí sí que es un mercado mucho más flexible, mucho más competitivo y en el que nosotros, si nos sabemos mover, podemos conseguir bastantes ventajas. Ahí es interesante eso que has dicho en la negociación, el poder también nosotros, parece que a veces somos nosotros los manipulados, también poder manipular un poco, o puede que sea una expresión muy fea, pero negociar un poco, ¿verdad? Que no seamos siempre nosotros los perjudicados, que podamos también defendernos un poquito. No, está claro. Evidentemente, cuando hablamos de telefonía, hay telefonía fija y telefonía móvil. En el caso de la telefonía fija, siempre hay valores que son estables, que es lo que hablábamos con todos los demás. Si yo tengo en mi casa un cable que me llega con una conexión, con un aparato que me han alquilado, etcétera, etcétera, ese es un coste fijo que yo voy a tener que pagar y que voy a tener que pagárselo a la compañía que me lo suministra. Pero, volvemos a lo de antes, hay compañías que te ofrecen el servicio con una cuota inferior que otras. Por lo tanto, debemos de ser inteligentes y buscar lo que más nos convenga, y no tener a veces ese miedo reverencial a la compañía, ¿no? Ay, es que esta es la compañía de toda la vida, a ver si me va a dejar sin servicio, a ver si no va a funcionar bien, a ver si no me van a atender. El que no se arriesga no consigue rebajar la factura, eso es así. A veces lo hacemos también un poquito por desidia, ¿no? Vamos a ponernos las pilas. ¿Cómo funciona la cuota fija y qué son las llamadas especiales? Bueno, la cuota fija... ¿Más de lo mismo? Es más de lo mismo, eso está ahí y lo podemos, varía de una compañía a otra y por lo tanto ahí tenemos una herramienta con la que podemos manejarnos. Y luego en las tarifas especiales cada uno tiene su oferta, hay planes, podemos ahorrar en muchas cosas. Hay compañías que te ofrecen una tarifa fija para llamadas nacionales, hay compañías que en ciertos tramos de horarios del día también pues tienes una tarifa plana que te permite llamar sin límite de llamadas, etcétera, etcétera. Y cuando ya nos metemos en el mundo, por ejemplo, de Internet, ADSL, etcétera, etcétera, bueno, eso ya es, no sé, todos nuestros espectadores saben perfectamente lo que es eso, porque nos están bombardeando constantemente por teléfono, televisión y en todo, ¿no? Hay una pelea grande en ese sector. Bueno, pues vamos en estos momentos a hacer esa pequeña pausa, ese pequeño descanso. Les recordamos, como siempre, que tenemos una página web, hablando un poquito de Internet también. Sabemos que muchos de ustedes, pues bueno, lo utilizan habitualmente y este es un buen momento en esta pausa para acercarse a Internet y visitar la página ofrececursos.org. Allí van a encontrar algunos cursos interesantes, eso pensamos, totalmente gratuitos y bueno, pues esperamos que puedan seleccionar alguno de ellos, no tienen ningún compromiso y bueno, escribirnos para poder realizarlos. Nos vamos, pero volvemos enseguida, así que no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com.
Bueno, pues volvemos de esa pausa y seguimos aquí en Mejor Cada Día hablando hoy acerca de las facturas, un tema un poco denso a lo mejor, pero desde luego muy interesante, porque verdad que a todos nos llegan facturas a casa y ¿qué hacemos con ellas? Las archivamos. Bueno, pues hay más cosas que hacer con ellas, como muy bien nos está explicando hoy Ángel Dúo. Oye Ángel, ¿hay algún modo de reclamar si no estamos de acuerdo con esas facturas? Sobre todo estoy pensando en las facturas pues telefónicas, ¿verdad?, de móviles, etcétera. ¿Hay algún modo de reclamar y sobre todo, ¿hay algún modo de reclamar cuando esas empresas o esas compañías no nos quieren ayudar? Pues sí, efectivamente. Hay organizaciones como la OCU, por ejemplo, que es una que funciona para todas estas cosas muy bien, pero lo primero que tenemos que hacer es reclamar a nuestra compañía. Y una vez que la compañía, pues por la razón que sea, no entre en razón, pues entonces siempre nos queda el recurso de ir a un organismo superior, que en este caso es la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Ellos nos van a atender, incluso podemos dar, si te parece bien, podemos dar una dirección de correo electrónico, que es www.usuariosteleco.es, y ahí vamos a encontrar un montón de información, y también podemos llamar en horarios normales, digamos, de atención al cliente, al teléfono 901-336-699. Explicamos nuestro caso y pues formulamos nuestra reclamación. Muy interesante. Bueno, de acuerdo a los errores más habituales, ¿verdad?, en las facturas de telefonía móvil, ¿cuáles serían, según tu punto de vista, los conceptos que conviene controlar con más atención? Yo diría que el primer concepto que conviene controlar es la factura en sí, porque a veces estamos preocupados de otras cosas y no revisamos la factura. ¿Por qué? Porque, primero, hay veces que no se nos está aplicando la tarifa pactada y no nos hemos dado o no nos damos cuenta. Hay veces que se repiten una misma llamada, está seguida 2 o 3 veces la misma llamada con el mismo periodo de tiempo. Es como que le han dado a un botón y se ha quedado enganchado y ha salido 3 veces, ¿eh? Pero claro, si yo no me doy cuenta y yo no reclamo, la voy a tener que pagar. Entonces, sí que conviene que miremos, porque, por ejemplo, otra cosa típica, el redondeo al alza. Cuando vas sumando, los céntimos, antiguamente con las pesetas, las añoradas pesetas, por algunos, no había estos problemas, porque íbamos a la unidad, ¿verdad? Pero ahora con tanto céntimo, bueno, quizá para nosotros no sea muy gravoso que te suban unos centimitos para redondear, pero podemos imaginar lo que supone ese redondeo en un montón de facturas, y eso puede significar un montón de dinero, ¿verdad? Así es que debemos de tener cuidado. Y luego también las cuotas mensuales. Las cuotas mensuales que a veces se pagan, pues tenemos que estar atentos de que sea exactamente la cuota que nosotros hemos acordado con la compañía telefónica que hemos contratado. Conviene revisarlo. Yo sé que es farragoso, porque son muchas llamadas, muchos números, pero conviene mirarlo, a veces al azar, no necesariamente mirar todos, pero ir mirando alguno, por ejemplo. Un número que ves que no te suena mucho, ¿este número de quién es? Revisar en el teléfono móvil, a ver de quién es, y pues si este teléfono no es de nadie, ver estas cosas y reclamar. Lo máximo que puede ocurrir, que a mí me pasa en alguna ocasión, es que te digan, mire, esta llamada, tal, te den una serie de datos, y entonces tú dices, ay, es verdad, disculpe, tiene usted razón que lo hice, ¿no? Pero puede haber llamadas a 902, a 905, números de estos que a veces nos pueden pegar algún susto que otro, y que no las hayamos hecho. Entonces no tengamos miedo, reclamemos siempre. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la factura, pero bueno, pues últimamente, conforme va pasando el tiempo, cada vez nos estamos metiendo más en el mundo de la factura electrónica o e-factura. ¿Cómo es y de qué va acompañada? Vamos a describirla un poquito. Bueno, efectivamente, la factura electrónica es una propuesta que cada vez están haciendo más proveedores regulares de nuestros hogares. La diferencia fundamental es que no vamos a recibir ese papel del que estamos hablando, sino que va a ser en un soporte electrónico, puede ser un archivo en un formato PDF o un formato similar. Entonces, esta factura electrónica, digamos, está registrada por el suministrador en su sistema informático, y nosotros la vamos a recibir por Internet. Eso es básicamente y en general el concepto de lo que es la factura, la e-factura. Cuando decimos de que va acompañada, creo que tiene algunas, por ejemplo, la firma electrónica, todo esto, ¿nos podría explicar también un poquito qué es?
Sí, efectivamente. Bueno, la firma electrónica es el registro de esa factura en concreto, es decir, esa firma electrónica está referida a esa factura en concreto. Normalmente viene con un código de barras, es lo que nos ocurre cuando vamos a cualquier sitio. Hay un código de barras y un lector, entonces leen y automáticamente aparece en concreto ese artículo con su precio, con sus características, etcétera, etcétera. En este caso es igual. Esa factura, al tener esta firma electrónica, tienes, digamos, la seguridad de que eso está archivado en una base de datos que tiene la compañía que te está suministrando y que de cualquier manera tiene todos tus datos, esto que quede claro, porque hay gente que dice, no, pero es que se sabe cada vez más. Mire, no se caliente la cabeza, se sabe todo. Partamos del principio de que se sabe todo, ¿eh? Entonces, en el momento en el que tienen tu DNI o tu número de la Seguridad Social, bueno, saben de ti absolutamente todo. Entonces, ellos tienen ese dato y, evidentemente, para ellos tiene muchas ventajas y para nosotros tiene algunas también. Bueno, pues vamos a ver un poquito esas ventajas. Vamos a empezar con las ventajas para la empresa emisora de esa factura. ¿Qué ventajas pueden tener ellos con esta e-factura? Bueno, hay una fundamental, y es que van a tener un ahorro muy importante en folios o en el tipo de soporte que a nosotros nos lo están enviando. O sea, pongamos un ejemplo, una empresa de suministro eléctrico que tenga 500.000 clientes tiene que enviar 500.000 facturas cada mes. Es decir, son 500.000 folios, con lo que eso supone en gasto de tinta para imprimir o los sistemas que ellos tengan, más el correo, que aunque tengan acuerdos con correos para tarifas, bueno, algo les costará, el sobre, el reparto, es decir, tiene toda una serie de gastos, ¿verdad? Entonces, esos gastos se los van a ahorrar. A nosotros, cuando nos lo ofrezcan, lo que nos van a decir es que se van a salvar no sé cuántos bosques del mundo, que es verdad, pero ellos van a tener un ahorro muy, muy importante, porque el sistema informático además es que es inmediato, o sea, ellos tienen unos programas que lanzan todas estas facturas y al momento, o unos minutos después, tú vas a ver tu correo electrónico y te la vas a encontrar ahí. Por lo tanto, para ellos tiene bastantes ventajas y además les permite un archivo unificado en el que tienen toda esa información y, como hemos dicho antes, con esa firma electrónica muy fácilmente reconocible. Tú vas a llegar con tu papelito, si es que vas a ir a reclamar algo, ellos le van a pasar el código de barras y les va a salir en su pantalla la factura. Es decir, que para ellos supone una ventaja importante. Y para el usuario, además de la satisfacción de saber que estamos salvando bosques. Efectivamente, esa es una muy importante, no la debemos de dejar de lado, pero por otro lado nos vamos a quitar papeles de encima, ¿eh? Si tenemos la sana costumbre, que debemos de tenerla, de archivar esos papeles que llegan, y que yo lo recomiendo siempre, porque lo hemos dicho antes, si yo quiero hacer un presupuesto familiar adecuado, tengo que tener un poco de historia. Aunque a veces miras la historia y te llevas unos sustos tremendos, dices, ¿y cómo hemos podido subir tanto en el consumo de esto, o cómo ha subido tanto el precio? Pero bueno, es una información que conviene tener. Y conviene archivar para poder consultarla. En este caso no la vamos a tener que archivar en una carpeta, que es como la mayoría de la gente la tiene, ¿verdad? Tienes unas carpetas y ahí vas colocando las facturas de diferentes cosas para después poder ir a buscarlas con facilidad. Esto lo vas a poder guardar en tu ordenador. Y no solo eso, sino que a través de la clave que tú tienes personal para poder entrar, puedes consultarlo absolutamente todo. Es decir, puedes ir a buscar el consumo que tuviste hace X tiempo, ver la factura, verla en pantalla, si la quieres imprimir porque la tienes que llevar a alguien, la puedes imprimir, es decir, estás ahorrando unos cuantos pasos y te estás, digamos, sobre todo el tiempo, bueno, pues no vas a emplear tanto tiempo en andar archivando cosas, ¿eh? A lo mejor algún espectador se está preguntando en estos momentos, bueno, ¿y están seguros allí nuestros datos? Parece que todavía nos da un poco de miedo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, es lo que digo, hay cosas que nos asustan, pero a veces igual mejor no salir a la calle, ¿verdad? Porque claro, si no, en el momento en el que yo tengo una dirección de correo electrónico y estoy comunicándome con otras personas, bien sea por motivos de trabajo o por amigos, si tengo un espacio en el Facebook o no sé dónde en el que estoy compartiendo mis fotos y una serie de cosas, esto, yo creo que hay que ser pragmáticos, es decir, el suministrador del servicio eléctrico, de agua o de telefonía o de lo que sea, me está suministrando un servicio, me está facturando por ello, yo soy su cliente y se tiene que preocupar por velar, y además hay una ley, ¿no? La Ley de Protección de Datos, es decir, estas empresas están muy controladas porque no pueden permitir que esos datos salgan de sus bases de datos para ser utilizados de forma fraudulenta. Es decir,
que para mí está mucho más seguro mi dato personal en esa compañía que probablemente en otras a las que se lo estoy dando muy libremente o en correos que estoy enviando de aquí para allá, los famosos spams y todas estas cosas que andan por ahí circulando y que lo recibo constantemente y no tengo ningún problema en enviarlo a todos los lados, ¿no? La firma electrónica es una garantía de que esa factura, de que esos datos están en un archivo y que están perfectamente guardados en la compañía que me suministra. Otra pregunta que a lo mejor nos podemos hacer es, ¿sirven igual para reclamar las facturas, las e-facturas, facturas electrónicas, que las facturas en soporte de papel habituales para pues, poder presentar esas reclamaciones cuando no estamos de acuerdo con algo? Pues efectivamente, es exactamente lo mismo, no cambia nada. La única diferencia puede ser que si tú tienes que ir a una oficina a presentar una reclamación y quieres llevar un soporte, digamos, en papel, bueno, pues tendrás que entrar en tu ordenador e imprimirla, ¿no? Y tener algo. Pero vamos, que no hay ningún problema, tú vas a la oficina, aunque no lleves nada en las manos, si tú le dices a la persona que te está atendiendo, mire usted, este es mi número de DNI, nada, en un momento lo tiene todo en pantalla, es decir, que realmente no cambia nada, no pierdes ningún derecho. El tener un soporte en papel no te va a dar más derechos que el tenerlo en un soporte informático, ¿no? En un soporte, un PDF o archivado en el ordenador. Es exactamente lo mismo. Parece interesante, pero de todos modos todavía no hay muchas empresas que ofrezcan este servicio, estas e-facturas, y no sabemos exactamente por qué. Bueno, no es fácil tampoco, digamos, adaptar tus sistemas informáticos para poder ofrecer este servicio. Hay muchas compañías que lo ofrecen. La realidad es que, desde el punto de vista del consumidor, nosotros estamos un poco supeditados a lo que ellos digan. Y si ellos quieren seguir enviándolas por correo, pues bueno, vamos a ir al buzón, la vamos a sacar y la vamos a tener en la mano. En caso contrario de que ellos quieran invertir en eso porque entienden que es bueno para su negocio, porque al final esa es la motivación fundamental de hacer el cambio, son ellos los que van a venir a nosotros y nos lo van a ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, a nivel de usuario no te cambia nada y a nivel de empresa, bueno, pues hay algunas que consideran que es una buena inversión y entran por ese camino. ¿Tú crees que se implantarán las facturas de tal manera que no habrá en un futuro facturas en soporte de papel? Bueno, esa pregunta es como cuando hablamos del dinero. Mucha gente dice, ¿desaparecerá el dinero? ¿Llegaremos a movernos todos con dinero de plástico, ¿verdad? Con tarjetas de crédito y tal. No lo sé. A mí las películas de ciencia ficción no me gustan demasiado. Yo soy de pisar el suelo y de ver las cosas tal y como son, ¿no? Lo más probable es que vayamos en esa dirección. Sobre todo a nivel de empresa, va a ir cada vez a más, por una cuestión, digamos, de compatibilidad de sistemas informáticos entre las empresas receptoras de la factura y las empresas emisoras de la factura. Es decir, las cosas se implementan normalmente cuando beneficia a las dos partes. Cuando beneficia mucho a una parte y poco a la otra, le va a costar un poquito más porque no es fácil comunicarlo, a no ser que lo de los bosques cale muy profundo y entonces nosotros nos animemos y decir, no, mándeme usted la factura así. Pero lo lógico es que vaya en esa dirección, lo lógico es que cada vez se imponga más porque el manejo de la informática en nuestro país en concreto yo diría que es generalizado prácticamente ya y bueno, y las ventajas existen, por lo tanto yo creo que sí que vamos a ir por ese camino. Ángel, ¿qué es Asimelec y de qué se encarga? Bueno, Asimelec es la asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y multimedia. Ahí queda eso. Vale. Bueno, y esta asociación, el objetivo que tiene precisamente es promover todas estas nuevas tecnologías en relación con la e-factura, firma electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es a lo que se dedican los amigos de Asimelec. ¿Y cómo nos tenemos que dar de alta en este servicio de las e-facturas? Bueno, nosotros realmente normalmente no somos nosotros los que vamos a dar el paso, sino que es la compañía la que te va a enviar un correo electrónico en el caso de que lo tengas registrado, o te va a llamar por teléfono y te va a decir, mire usted, tenemos esta posibilidad, si usted quiere que lo hagamos, lo podemos hacer a partir del la próxima factura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no somos nosotros los que tenemos que dar el paso, normalmente es la compañía la que va a venir a nosotros y nos lo va a proponer, y evidentemente podemos aceptarlo o no, es decir, no es obligado, no, sí, no, hay mucha gente que no tiene un ordenador en casa,
y necesita seguir recibiendo su factura de toda la vida, ¿no? Tiene su atractivo además también, esto de encontrarte la factura, ¿no? Y abrirla, el sobre y tal. Esto sigue. No sé yo si el atractivo, el disgusto. O quizá el cartero, no sé. Puede ser. Bueno, ¿las e-facturas tienen algún coste adicional? ¿Tenemos que pagar algo más por tener e-factura? No, para nada, no tiene ningún coste para nosotros. Solo faltaría, encima de que la empresa se está ahorrando al emitir la factura de esa manera, que nosotros tuviéramos que pagar más. No, el gasto es, bueno, pues que tenemos que tener un ordenador en casa y tenemos que tener una conexión ADSL para poder descargarlo, pero nada más, pero eso ya lo tenemos. ¿Y qué pasa si no nos gusta? ¿Nos podemos dar de baja del servicio con facilidad y volver a nuestras facturas de papel de toda la vida? Sí, no hay ningún problema. Además, en el correo que normalmente ellos envían cada vez, que te envían una factura, hay la posibilidad de contestar diciendo a una dirección, un enlace concreto, diciendo que no quieres ese sistema. Se puede hacer. Se puede ir para atrás sin ningún problema, de momento. De momento. Y para terminar, ¿qué debe tener en cuenta el receptor de facturas electrónicas? Bueno, pues básicamente que la información está ahí, que no le cambia absolutamente nada su operativa de trabajo, que sus datos, como hemos dicho antes, están al mismo recaudo que estaban antes, es decir, no hay ningún problema, y que, bueno, pues que le va a cambiar ligeramente su modus operandi, digamos, su manera de trabajar, pero básicamente no tiene más misterio, ¿eh? O sea, si la fecha de vencimiento es el día 5 va a llegar y se te va a cargar en la cuenta exactamente igual. Ahora, eso sí, no vayas al buzón a buscar la factura porque no va a llegar, ¿eh? Tendrás que poner en marcha el ordenador y ahí la vas a tener. Bueno, pues muy, muy interesante, la verdad, esto de las e-facturas, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a hacer en estos momentos, vamos a entrar en esa sección que tenemos de En pocas palabras, donde vamos a encontrar esos ítems de los puntos más interesantes del programa. Bueno, pues ahí hemos visto esos ítems que resaltan un poquito lo más importante del programa de hoy y vamos a pasar en estos momentos a nuestra segunda opinión, así que vamos a ver el contenido interesante también, ya van a ver de ese espacio. Cristina, nos gustaría saber por qué es tan importante guardar las facturas. Pues es importante porque es el documento que justifica la compraventa y porque es el que en un futuro nos daría derecho a reclamar, si fuera necesario, cualquier cuestión. ¿Hay obligación de extender una factura por parte de los comercios a los que les sea solicitada? Como compradores tenemos derecho a pedir factura ante cualquier compraventa, pero los comercios no están obligados a extender esa factura cuando el importe de la compraventa sea inferior a 3.000 euros. En esos casos, el ticket de compra actúa como comprobante. ¿Qué podemos hacer si hemos perdido la factura? Podemos dirigirnos al comercio o a la empresa que nos atendió y solicitar un duplicado de la misma, que tendría el mismo valor. Si no podemos pedir el duplicado porque la empresa no esté obligada a hacérnoslo, podríamos conservar el ticket u otro documento que acredite esa compraventa. ¿Se puede sustituir la factura con el ticket de compra? En principio sí, porque hemos dicho que los comercios, cuando la compraventa es inferior a 3.000 euros, no están obligados a hacernos una factura, por lo tanto el ticket nos tiene que dar los mismos derechos. La diferencia entre una factura y un ticket es que el ticket es impersonal, mientras que la factura es personal, es decir, identifica tanto al comprador como al vendedor. De hecho, para que una factura sea correcta, tiene que contener una serie de datos, como son
los datos identificativos de la empresa que nos suministra el bien o el servicio, los datos del comprador, la fecha, el importe por unidad y el importe total. En fin, también muy importante el desglose del IVA que tiene que tener la factura. Esa serie de datos son los que marcan la diferencia entre una factura y un ticket de compra. ¿Qué derechos nos otorgan la factura o el ticket? Pues cualquier derecho que nos otorgaría la compra de un bien o un servicio, como son el derecho a reclamar si el bien no está en buenas condiciones o si el servicio no es lo que esperábamos o lo prometido, derecho también a reclamar la garantía dentro del periodo lógico de garantía, y si somos autónomos o empresa, también la factura, no el ticket, la factura nos daría derecho a declarar el IVA soportado en la misma. ¿Y si el producto está en estado correcto, pero no te convence y quieres devolverlo? Las empresas son libres de aceptar la devolución del dinero u otro tipo de reintegro cuando el producto no es defectuoso. En este caso, es la propia empresa la que determina qué condiciones se llevarán a cabo. Si va a ser un vale, qué tipo de plazo de vencimiento tiene ese vale, si se devolverá el importe, si el producto debe de venir en su envoltorio original o no. Todo ese tipo de condiciones las establecerá la empresa. Ahora bien, si una empresa en su publicidad afirma que si no queda usted satisfecho le devolvemos el dinero, esa empresa sí está obligada porque su publicidad es vinculante y se ha comprometido a dar un servicio o a extender los derechos que tiene ya el comprador antes de esa publicidad. Por lo tanto, si el comercio o el establecimiento de alguna manera ha publicitado esa garantía, debe cumplirla. ¿Y qué me dices de los pagos a cuenta? Los pagos a cuenta es una facilidad que nos ofrecen algunas empresas para comprar un producto pagándolo a plazos y a veces pagándolo previamente a la compra o una parte antes de la compra y otra después de la compra. En cualquier caso, todas las entregas de dinero deben estar formalizadas en una factura. Es decir, nosotros debemos tener un comprobante de que esa compra o de esa entrega de dinero se ha realizado y eso debe estar reflejado en una factura. Cada entrega de dinero que hagamos a una empresa debe estar reflejada en una factura. ¿Te suena la pregunta con IVA o sin IVA? Por supuesto, es una pregunta que cada vez se oye menos, pero que se sigue escuchando. Y es una trampa para nosotros. ¿Por qué? Porque una factura sin IVA no vale. Es una factura que no nos va a dar derecho a reclamar nada. Nos suelen decir que ambas partes salimos beneficiadas, porque el comprador se ahorra un dinero y el vendedor evita tener que declarar parte de sus ingresos. Pero, lógicamente, el comprador sale perjudicado porque va a perder todos sus derechos de garantía, de reclamación si el servicio está mal hecho. Cualquier derecho lo hemos perdido, además de que esta práctica es totalmente ilegal y supone un fraude al fisco. ¿Cuál es tu opinión sobre las facturas electrónicas de las que ya hemos hablado en el programa? Pues son una comodidad para muchos usuarios, porque tienen la misma validez que la factura en papel y son más fáciles de almacenar, porque simplemente son un archivo en la memoria de nuestro ordenador. Hay personas que la factura en papel de toda la vida les resultan como más próxima, más fácil. Depende un poco de nuestro uso habitual del ordenador. Las personas que tenemos habitualmente un ordenador cada día en nuestras vidas, pues vamos a preferir la factura electrónica. Para la empresa emisora de la factura esto supone un ahorro importante y a nivel medioambiental desde luego es un ahorro de recursos. Muchas gracias, Cristina, por tu participación. A vosotros. Y bueno, pues agradecemos esa segunda opinión, interesante también, como no, y por supuesto agradecemos a Ángel Dúo su presencia en el programa. Muchas gracias, Ángel. Nada, muchas gracias a vosotros. Hemos aprendido mucho de las facturas, las e-facturas. Me alegro mucho, ese era el objetivo. Y bueno, pues ya sabemos que son importantes, ya sabemos que sirven para muchas cosas, que tenemos que guardarlas
y que, bueno, que podemos incluso reclamar y que sobre todo tenemos que mirarlas, ¿eh? Habitualmente las cogemos y las guardamos automáticamente, no, tenemos que revisarlas, vamos a perder, entre comillas, un poquito de tiempo porque seguramente vamos a ahorrar un poquito de dinero. Así que hasta aquí el programa de hoy, esperamos que les haya gustado y si desean compartir con nosotros otro espacio, pues ya saben que volvemos el próximo día a la misma hora, aquí en Mejor Cada Día. Les esperamos.